Bienvenidos a este nuevo video tutorial de matemáticas. En el presente video vamos a ver ejercicios de predicados de varias variables. Veamos el primer ejercicio. Tomando en consideración los conjuntos referenciales, referencial en X, el conjunto de los elementos X tal que X es una ciudad, referencial en Y, el conjunto de los elementos Y tal que Y es una provincia, y el predicado P de X, Y, la ciudad X es capital de la provincia Y, transforme del lenguaje natural al lenguaje formal cada proposición. Literal A. Cada ciudad es capital de alguna provincia. Literal B. Todas las provincias tienen al menos una ciudad que es su capital. Literal C. Al menos una ciudad es capital de alguna provincia. Literal D. Todas las ciudades son capitales de todas las provincias. Muy bien. Empecemos entonces con lo primero, literal A. Cada ciudad es capital de alguna provincia. La expresión cada indica que se trata de un cuantificador universal. La expresión alguna indica que se trata de un cuantificador existencial. Entonces, aquí que tenemos un cada, comenzamos con un cuantificador universal y acá que tenemos alguna, lo vamos a transformar con un cuantificador existencial. La traducción sería entonces, para todo X existe un Y tal que se cumple el predicado P de X, Y. Vamos al literal B. Todas las provincias tienen al menos una ciudad que es su capital. La expresión todas indica que se trata de un cuantificador universal, mientras que la expresión al menos una indica que se trata de un cuantificador existencial. La traducción entonces sería, para todo Y existe un X tal que el predicado X, Y se cumple. Literal C. Al menos una ciudad es capital de alguna provincia. La expresión al menos una indica que se trata de un cuantificador existencial. La expresión alguna indica que se trata también de un cuantificador existencial. Por lo tanto, su traducción sería: existe un X y existe un Y tal que P de X, Y. Y por último, literal D. Todas las ciudades son capitales de todas las provincias. La expresión todas indica que se trata de un cuantificador universal y como está utilizado en ambos casos, tanto para ciudades, capitales como para provincias, entonces decimos que en ambos casos tenemos un cuantificador universal. Por lo tanto, su traducción sería: para todo X y para todo Y, el predicado P de X, Y. Veamos ahora este otro ejemplo. Dado los referenciales, referencial en X igual al referencial en Y, que es el conjunto que contiene los números 1, 2, 3, 4, y el predicado P de X, Y, que nos dice X es menor que Y, interprete en el lenguaje natural y determine el valor de verdad de cada proposición, justificando su respuesta. Literal A, existe un X para todo Y, tal que se cumple P de X, Y. Literal B. Para todo X existe un Y tal que se cumple el predicado de X, Y. Literal C. Existe al menos un Y para todo X tal que se cumple el predicado de X, Y. Literal D. Para todo X no se cumple el predicado de X, 1. Literal E. No es cierto que existe al menos un X tal que se cumple el predicado de X, 2. Muy bien, vamos a resolverlo entonces y vamos a analizar. Primero, vamos a diseñar un diagrama sagital para constatar cuáles son los elementos que pertenecen al conjunto de verdad del predicado de dos variables. Vamos a tener entonces el referencial en X y el referencial en y lo vamos a relacionar a través de la expresión del predicado es menor que. Comenzamos con el número 1. ¿El número 1 del referencial en X es menor que el 1? No, no se relaciona con el 1. ¿Es menor que 2? Sí. ¿Es menor que 3?
y es menor que 4, por lo tanto se relaciona con el 2, con el 3 y con el 4. Luego tenemos el número 2. ¿Es menor que 1? No. ¿Es menor que 2? No. ¿Es menor que 3? Sí. ¿Es menor que 4? Sí. Por lo tanto, el número 2 del referencial en X se va a relacionar con los elementos 3 y 4 del referencial en Y. Luego, el número 3. ¿Es menor que 1? No. ¿Es menor que 2? No. ¿Es menor que 3? No. ¿Es menor que 4? Sí. Por lo tanto, 3 se va a relacionar, el 3 del referencial en X se va a relacionar con el 4 del referencial en Y. Y por último, el número 4, el referencial en X, no se relaciona con ningún elemento del referencial en Y, ya que el 4 no es menor que ninguno de ellos. Vamos a utilizar este diagrama sagital como ayuda para hacer el análisis en cada una de las proposiciones dadas. Empecemos con el literal A. Existe X para todo Y tal que P de X, Y. ¿Cuál será una traducción al su lenguaje natural? Una traducción nos diría, existe al menos un elemento del conjunto referencial X, que es menor que cada elemento del referencial en Y. Nos dice que existe al menos un elemento del referencial en X que es menor que cada elemento del referencial en Y. Como vemos, ninguno de ellos se relaciona con todos. El 1, que es el que más se relaciona con el 2, el 3 y el 4, pero no con el 1, ya que el 1 no es menor que 1. Como contraejemplo, diremos que el menor número del referencial en X, el 1, no es menor que todos los elementos del referencial en Y, ya que no es menor que el 1 el referencial en Y. Por lo tanto, no es menor que todos esos elementos. La proposición es falsa y en el diagrama lo podemos ver que no existe ninguno de ellos que se relacione con todos, ¿no? Muy bien. Vamos con el literal B. Para todo X existe un Y, P de X, Y. ¿Cuál sería su traducción? Todos los elementos del conjunto referencial en X son menores que algún número del referencial en Y. Nos está indicando que todos ellos son menores que alguno. Como contraejemplo diremos que el número 4, aquí lo tenemos el número 4, del referencial en X, no es menor que alguno del referencial en Y. Por lo tanto, la proposición es falsa. Veamos el literal C. Existe Y para todo X tal que P de X, Y. Su traducción sería, existe al menos un elemento del referencial en Y respecto al cual todo elemento del conjunto referencial en X es menor que él. Como contraejemplo diremos que el menor número referencial en Y, el número 1, no es menor que todos los números del referencial en X, ya que no es menor que el 1. Entonces no es cierto que exista uno de ellos que se relacione con todos. No existe uno en Y que se relacione con todos los de X. Por lo tanto, la proposición es falsa. Literal D. Para todo X, no negación de P de X, 1. Podríamos decir todos los elementos del conjunto referencial Rx no son menores que el número 1. Muy bien, podemos ver nosotros aquí que la proposición es verdadera, pues todos los elementos del referencial en X son mayores o igual que 1, ¿verdad? Todos los elementos del referencial en X no son menores que 1, ¿es verdad? El 1 no es menor que 1, el 2 no es menor que 1, el 3 no es menor que 1, el 4 no es menor que 1. Por lo tanto, la proposición es verdadera. Y por último, el literal E nos dice que no es cierto que existe un elemento X tal que se cumple el predicado de X, 2. La traducción tenemos aquí, no es cierto que existe algún elemento del conjunto referencial X que sea menor que el número 2. Como contraejemplo diremos que el número 1 del referencial en X sí es menor que el número 2. Dice que no existe, que no es cierto que exista alguno, y sí existe uno. Existe al menos el número 1 que es menor que el número 2, con lo cual la proposición dada es falsa. Esperamos que estos ejemplos que hemos resuelto les sirvan de ayuda para saber cómo transformar del lenguaje formal al lenguaje natural y del lenguaje natural al lenguaje formal y trabajar encontrando los conjuntos de verdad para los predicados y determinando pues los valores de verdad de proposiciones de los predicados asociados con cuantificadores.
Los esperamos en un próximo video.